Hola a todos, el día de hoy revisaremos el tema de hipotiroidismo. Para el programa del día de hoy revisaremos un caso clínico, la definición de hipotiroidismo, la epidemiología, la fisiopatología de la enfermedad, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y cómo realizar un seguimiento en este contexto. Caso clínico. Tenemos una mujer de 45 años que acude a la consulta por referir fatiga, aumento de peso inexplicable en los últimos 2 meses, niega alguna enfermedad previa, a la exploración encontramos piel seca y áspera, una frecuencia cardíaca de 58 latidos por minuto y encontramos la presencia de reflejos osteotendinosos lentos. Le realizamos estudios de laboratorio donde encontramos una elevación de la TSH y una T4 libre disminuida. Definición. ¿Qué es el hipotiroidismo? Como tal, es un déficit en la secreción de hormonas tiroideas. Esto principalmente por una alteración en la producción o función de la glándula tiroidea, pero también puede ser un déficit en la estimulación de la TSH. Cuando veamos la fisiología veremos a qué se refiere esto. En cuanto a la epidemiología, tenemos una prevalencia mundial del 0.1 al 2% de la población afectada. Se dice que en personas mayores de 60 años hay una afectación del 7 al 10%. La Guía de Práctica Clínica Mexicana refiere que hay una prevalencia del 1% de hipotiroidismo clínico y del 3 al 8% de hipotiroidismo subclínico. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres con una relación 10:1 comparado con varones. En el mundo, la principal causa de hipotiroidismo es deficiencia de yodo, pero en México, al ser considerado una zona con suficiente yodo, la principal causa es autoinmune, siendo la tiroiditis de Hashimoto la principal causa. ¿Qué países son considerados que tienen suficiente yodo? Como vemos, la gran mayoría de los países de América, así como España, tienen suficiente yodo. Solo en nuestro continente, Haití y Nicaragua son considerados que tienen bajo contenido de yodo, y Colombia y Costa Rica que tienen alto contenido de yodo. ¿Qué hay de la fisiología tiroidea? Solo para recordar que todo inicia en el hipotálamo, que secreta TRH para llegar a la hipófisis y la estimula, la cual secreta TSH que llega a la glándula tiroidea para secretar hormonas tiroideas, que es la T3 y la T4. Esta a su vez crea una retroalimentación negativa hacia el hipotálamo y la hipófisis que lo inhibe. Porque es importante, ya que esto nos ayudará a entender un poco del diagnóstico de los perfiles tiroideos. En caso de que sea una afectación de la glándula tiroidea, lo llamaremos un hipotiroidismo primario. En caso de que haya una afectación de la hipófisis, lo llamaremos un hipotiroidismo secundario. Y en caso de que haya una afectación del hipotálamo, lo llamaremos un hipotiroidismo terciario. ¿Cuáles son las causas de hipotiroidismo? Dentro de las causas podemos encontrar insuficiencia del tejido tiroideo funcionante, que puede ser por ausencia congénita de tejido tiroideo, la principal causa que es destrucción autoinmune por tiroiditis de Hashimoto, puede ser secundaria a extirpación quirúrgica de la tiroides o por radioablación con yodo radioactivo de la tiroides. Al igual puede ser por destrucción infiltrativa de la tiroides. Ejemplos es la hemocromatosis, esclerodermia o amiloidosis, pero también puede haber alteraciones en la síntesis de la hormona tiroidea. Recordaremos, la carencia de yodo es la principal causa a nivel mundial, pero también hay defectos enzimáticos congénitos que pueden interrumpir la síntesis de las hormonas. Hay fármacos como el yodo y el litio que son también muy comunes causas de hipotiroidismo. ¿Sí? En cuanto al hipotiroidismo central, destacan la insuficiencia en la secreción de TRH o TSH, ya sea secundario a tumores como linfomas, geminomas o gliomas, por la presencia de radiación o inflamación como sarcoidosis o vasculitis.
También están causas de hipopituitarismo, como son efecto de masas, presencia de cirugías hipofisiarias, la presencia de radiación a la hipófisis, apoplejía hemorrágica o síndrome de Sheehan, o la presencia de infiltración también por hemocromatosis, tuberculosis o infecciones por hongos, y la hipofisitis linfocítica. ¿Qué hay de la fisiopatología? La fisiopatología del hipotiroidismo depende de la causa. Ahorita revisaremos levemente la fisiopatología de la tiroiditis de Hashimoto. Como tal, intervienen 3 mecanismos. El primero es a través de los linfocitos Th1 que secretan interleucina 2, interleucina 12 e interferón gamma. Esto a su vez activa a los linfocitos citotóxicos y a los macrófagos que destruyen directamente los folículos de las tiroides mediante apoptosis. También está por medio de Th2 que estimulan los linfocitos B, que estos, recordaremos, se transforman en células plasmáticas y secretan anticuerpos. Estos detectan antígenos en los tirocitos, lo que ocasionan citotoxicidad mediado por anticuerpos y la activación de complemento, lo que llega a necrosis y apoptosis. Está por medio de los Th17 que liberan interleucina 17. Esto activan macrófagos, fibroblastos y células epiteliales que secretan citocinas proinflamatorias, lo que promueve la apoptosis de los tirocitos. Y estos son los 3 mecanismos principales por los cuales hay destrucción de la glándula tiroidea en la tiroiditis de Hashimoto. Cabe mencionar que esta enfermedad se asocia principalmente a síndrome poliglandular de tipo 2, que regularmente se asocia a diabetes mellitus autoinmune o tipo 1 o enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal autoinmune, pero se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes como la gastritis atrófica, que es la anemia que causa anemia perniciosa, enfermedad celíaca, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica o vitiligo. ¿Qué hay de las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo? Como tal, hay un sinfín de signos y síntomas presentes en esta enfermedad. Uno de los principales o los cuales podemos encontrar en nuestros pacientes es sequedad en la piel, presente hasta en el 97% de los casos, pero otros síntomas importantes es la palidez, el enlentecimiento en el lenguaje, aumento de peso, ronquera, bradixiquia, bradilaquia, disminución de los reflejos osteotendinosos, como tenía nuestra paciente en el caso clínico. Puede haber hinchazón de manos, pies y cara, estreñimiento, sequedad o caída del cabello, cansancio, somnolencia. Puede haber hipertensión, puede haber trastornos menstruales. El hipotiroidismo es un diagnóstico diferencial del síndrome climatérico. Puede haber bradicardia y puede haber presencia de derrame pleural, pericárdico o ascitis. Cabe mencionar también que en los estudios de laboratorio podemos encontrar hiponatremia dilucional, puede haber presencia de hiperprolactinemia, puede haber anemia macrocítica, aunque también en menos ocasiones podemos encontrar anemia microcíticas o hipercrómicas, radilalia, uñas quemadizas, síndrome del túnel del carpo, puede haber dislipidemia con aumento de LDL y triglicéridos, presencia de CPK elevada y, en casos muy graves, la presencia de mixedema. Aquí podemos ver una paciente con las fases características de un hipotiroidismo. ¿Y qué hay de los signos o síntomas que nos sugieren más la presencia de hipotiroidismo? Esta es una gráfica de diagnóstico basado en evidencias, el McGee, donde nos dice que la presencia de habla tiroidea, que es ronca y lenta, es el signo con mayor LR para pensar en hipotiroidismo. También la piel fría y seca, la presencia de bradicardia y reflejos retardados. La voz ronca nos da un LR de 5.2
¿Qué quiere decir? Que nos aumenta la probabilidad de hasta 5 veces de que el paciente sí presente hipotiroidismo. ¿Qué hay en cuanto al diagnóstico? Fácil, ¿no? Ante la sospecha de un paciente que tenga hipotiroidismo o en su defecto factores de riesgo del mismo, hay que solicitar TSH y T4 libre. Recordar que la TSH normal es de 0.5 hasta 4.5, aunque la guía de práctica clínica mexicana menciona de 0.45 a 4.5. En el contexto de sospecha de enfermedad de Hashimoto, pues la verdad es que los anticuerpos antitiroideos son imprescindibles para establecer el diagnóstico. Podemos prescindir de ellos. El gamma-grama y la ecografía tiroidea pues también no son útiles, no nos ayudan en nada. Principalmente vamos a utilizar el perfil tiroideo. Cabe mencionar que si hay un nódulo tiroideo, pues ahí es un tema aparte, pero pues ahí sí pudiera ser de utilidad un ultrasonido tiroideo. ¿Qué hay en cuanto al abordaje? ¿No? Primero, hay que ver la TSH. Si está alterada, alta o baja, yo sugeriría que el segundo paso es ver la T4 libre. ¿Sí? Si la T4 libre es baja, es hipotiroidismo. Solo la TSH nos ayudaría para saber si es un hipotiroidismo primario o central. Muy bien. ¿Qué vamos a ver? Si hay una TSH baja con una T4 baja, hablaremos de un hipotiroidismo central. Si tenemos una TSH alta, pero con una T4 libre baja, hablaremos de un hipotiroidismo primario. Pero si la T4 libre es normal, estaríamos hablando de un hipotiroidismo subclínico. La GPC menciona que a partir de los 60 años, principalmente en mujeres, debemos de hacer tamizajes con TSH. En caso de que este sea normal, debemos de hacerlo con una periodicidad de cada 5 años. Recordar que dependiendo de la edad, se puede haber un ajuste en la TSH, siendo normal hasta 4.7 en personas de 60 a 69 años, 5.6 de 70 a 79 años y hasta 5.6 en personas de 80 años o más. Incluso se puede considerar normal hasta 7.5. Esto con base a las guías de práctica clínica mexicana. ¿Y qué tenía nuestra paciente? Como ya vimos, si presenta elevación de la TSH y una T4 libre baja, estaríamos hablando de un hipotiroidismo primario. ¿Y cómo vamos a tratar un hipotiroidismo? La guía de práctica clínica mexicana y la bibliografía internacional menciona que el tratamiento es con levotiroxina 1.6 microgramos kilo y en caso de ser un hipotiroidismo primario, estaríamos pidiendo una TSH de control en 4 a 6 semanas. Recordar que las metas de TSH se prefieren en la mitad inferior del intervalo de referencia, que vendría siendo de 0.5 a 2 miliunidades por litro. Y cabe mencionar que la guía de práctica clínica mexicana menciona o refiere una meta de TSH entre 0.45 y 4.12. En el contexto de personas mayores de 70 años, la guía de práctica clínica mexicana nos menciona una meta de TSH entre 4 y 6. ¿Y qué hay si es un hipotiroidismo secundario? Aquí nos vamos a basar en metas de T4 libre y estas van a ser en la mitad superior del intervalo de referencia y estas se podrán hacer de las 2 a las 4 semanas de haber iniciado el tratamiento o hacer alguna modificación. ¿Qué hay en cuanto a pacientes que tienen cardiopatía isquémica? Se recomienda iniciar con 25 microgramos en ayudas con aumentos graduales de 12 a 25 microgramos cada 4 a 6 semanas. Y se recomienda administrar la levotiroxina en ayunas 60 minutos antes del desayuno o, en caso de no ser posible, se puede administrar 3 horas después de la cena. Esto para mejorar la absorción
del medicamento. ¿Qué riesgos hay sobre el sobretratamiento? Existen varios, pero principalmente pues, los síntomas de tirotoxicosis, que más adelante veremos este tema. También aumenta el riesgo de osteoporosis, principalmente en mujeres postmenopáusicas. De aquí la importancia de tener un control estricto con perfiles tiroideos. Puede haber fibrilación auricular, esto principalmente en personas mayores. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Okay. Tenemos un paciente que hicimos diagnóstico de hipotiroidismo. Iniciamos levotiroxina y vamos a hacer una TSH en 4 a 8 semanas. Okay. Si no llegamos a metas, hacemos modificaciones y otra vez volvemos a hacer un perfil a las 6 u 8 semanas y así se perpetúa hasta llegar a metas de TSH. Pero si llegamos a metas de TSH, la siguiente control sería en 4 a 6 meses. Si persiste un adecuado control, nuestro seguimiento sería anual. En caso de que esté alterado y tengamos que hacer alguna otra modificación, este algoritmo se reinicia. ¿Qué hay en cuanto a los criterios de referencia? Como tal, un hipotiroidismo primario se puede tratar sin ningún problema en primer nivel. Cabe mencionar que desafortunadamente en el IMSS, que es donde yo laboro, el médico familiar o el médico de primer nivel no puede pedir TSH ni T4 libre, por lo tanto no lo refieren, pero pues en Secretaría de Salud o si en tu unidad de trabajo es posible pedir un perfil tiroideo, pues no sería necesario referirlo a segundo nivel. Solo se referirían pacientes que no se logró mantenerlos en eutiroidismo, mujeres embarazadas, mujeres que estén planeando embarazarse, pacientes con enfermedades cardíacas, presencia de nódulos tiroideos ovóseos mayores a 1 centímetro, que después veremos este tema, algunos otros pacientes con alguna otra enfermedad tiroidea, como enfermedad de Addison o alguna enfermedad hipoficiaria, o pues, pacientes con hipotiroidismo inducidos por fármacos. ¿Sí? Otras indicaciones de referencia pues es cáncer, obviamente, o pues que tengan dosis de levotiroxina mayor a 2.5 microgramos por kilo al día. Espero y les hubiera gustado. Like y compartan, comenten sus dudas y sugerencias y síganos en nuestras diferentes redes sociales.